Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal. Hoy el vídeo que quiero traeros es para hablar de algo que me parece interesante recalcar. Como no, es una mala noticia más, porque si no este canal no existiría, si no hubieran malas noticias y todo fuera bien en la iglesia. Pero como no es así, pues nos vemos obligados a salir a luchar. Todos estáis llamados a lo mismo, no solo unos pocos, a estar dando el callo en las redes sociales, que es el foro público mundial, y en vuestras parroquias también. La noticia es la siguiente. Voy a leerla del portal Infocatólica para que todos toméis conciencia del tema doctrinal que se juega aquí. Dice, el cardenal Roch afirma que la Iglesia hace la tradición. Esto es muy importante. El prefecto de la Congregación para el Culto en una entrevista definió su papel como crear puentes. Bueno, el prefecto de la Congregación para el Culto, Monseñor Arthur Roch, fue nombrado cardenal el pasado sábado por el Papa Francisco. En una entrevista concedida a la revista Crux, el cardenal ha realizado declaraciones sobre su nombramiento cardenalicio, su misión en la curia, las relaciones con los católicos tradicionalistas y los demás nuevos cardenales. En relación con su misión como prefecto de la Congregación para el Culto, el cardenal afirmó que veía su papel como una apertura a todo el mundo. Ahí lo veis, ¿no? La Iglesia debe luchar contra el mundo. Nuestro Señor nos lo dice, tranquilos, yo he vencido el mundo, pero aquí es una apertura a todo el mundo. Hay que diferenciar, es salir a todo el mundo, a buscar a todo el mundo, como nuestro Señor comía con los pecadores, pero para llamarles a el arrepentimiento. Yo te perdono, como le dice a la adúltera, pero aquí estos jerarcas relajados se olvidan la parte siguiente, ahora vete y no peques más, ¿no? Me pregunto, ¿no? Esa apertura a todo el mundo, ¿qué significa? ¿Significa la amputación del Evangelio o realmente una apertura a todo el mundo para ir y decirles, vete en paz y no peques más? En su opinión, los miembros de la curia están llamados a compartir la misión del Papa de crear puentes, fomentando la confianza, creando apertura, logrando una mayor transparencia y pasando de la función de policía que predominaba en el pasado a servir los fines de lo que la Iglesia quiere conseguir. Fijaos, me pregunto qué es lo que la Iglesia quiere conseguir según ellos, ¿no? Y porque, a tenor de lo que he dicho antes, al final parece un mero gobierno más, una mera ONG más, algo del mundo hoy en día, ¿no? Confianza, apertura, transparencia. En fin, el cardenal, esas son las cosas a las que este neomarxismo está sometiendo a los poderes del mundo, puestos permitidos por Dios, las autoridades, ¿no? Tienen que someterse a este nuevo marxismo con la apertura, confianza y transparencia. Obviamente la confianza es doblegarse a los poderes del mundo, a la idea del mundo para que el mundo tenga confianza en ella, apertura, asumiendo esos valores, principios, etcétera, y logrando una mayor transparencia, es decir, somos culpables de todo lo que hacemos y tenemos que rendir cuentas ante todos y cada uno de aquellos que nos miran con lupa, ante al final, digamos, pues el poder que se ha instaurado en el mundo, ¿no? El cardenal Roche habló de su responsabilidad de participar en la renovación que viene del Concilio Vaticano II y que todavía hoy se está desarrollando en un nuevo camino de descubrimiento. También afirmó lo que está en el corazón de nuestra religión es la caridad y que la visión del Papa consistía en llevar el Evangelio del amor a nuestro trabajo y en el proceso de crear una mayor comunión en la caridad. Bueno, me refiero también, me pregunto, ¿no? Si este es el tipo de comunión en la caridad de los obispos de Arecibo, que pues, el Papa pues, quitó a este obispo que se oponía a la obligatoriedad de las vacunas, una medida harto injusta. He dicho la palabra clave, no sé si me van a trolear este vídeo y me van a cerrar el canal una semana. La verdad es que tengo ganas de vacaciones porque ha pasado el verano y no tengo ganas de estar enfrentándome a estos, pero es un deber. Ante estas afirmaciones, la entrevistadora Elisanne Allen se sintió obligada a preguntar por la actitud de su congregación y de la curia en general para con los tradicionalistas, que se habían sentido heridos por las restricciones impuestas a la misa tradicional en latín. El nuevo cardenal respondió diciendo que su dicasterio estaba muy abierto a hablar con todo el mundo, pero inmediatamente pasó a sugerir que los tradicionalistas actuaban de forma casi histérica, podrían estar intentando ser protestantes en lugar de católicos. Eran un grupo de presión y estaban politizando la cuestión. Me pregunto si el politizar la cuestión, este cardenal, no sé, lo dice como Francisco y otros, ¿no? Que con el tema de politizar la cuestión callan para que los políticos proabortistas puedan medrar y no ser tildados de lo que realmente son, falsos católicos, ¿no? Bueno, pues me pregunto qué significa politizar, como cuando vemos cómo asistimos a un juego de poder utilizando la misa tradicional en latín
con la fraternidad sacerdotal San Pío X y la fraternidad San Pedro, ¿no? A los que les concede poder hacer ciertas cosas a cambio de que se plieguen a Roma, ¿no? Y eso es precisamente instrumentalizar y politizar la cuestión de la misa, algo que ellos acusan y es lo que están haciendo. También me pregunto, ¿no? Aquello que dice, ¿no? De los tradicionalistas podrían estar intentando ser protestantes en lugar de católicos, ¿no? Intentar ser protestante, me pregunto qué significa, si no será poner la estatua de Lutero en el Vaticano y reivindicarlo, ¿no? Como se ha estado haciendo realmente desde el Concilio Vaticano II, del cual habla aquí, dice que todavía hoy se está desarrollando en un nuevo camino de descubrimiento. Me pregunto qué significa eso, nuevo camino. El camino de la Iglesia siempre es nuevo porque es el de Jesucristo, pero ellos arguyen a un nuevo camino, o sea, es decir, otro camino. No dicen el mismo camino de siempre, no, dicen un nuevo camino de descubrimiento, o sea, la enfatización de que este es un nuevo camino viene en esa palabra usada, descubrimiento. ¿Descubrimiento de qué? ¿Qué secretos hay que no sabíamos a pesar de que la Iglesia tiene una guía fiel de interpretación de la doctrina por parte del Espíritu Santo y además tenemos que el depósito de la fe está completado con la muerte del último apóstol. A partir de ahí no hay ninguna novedad. ¿Qué están descubriendo? ¿No? ¿Qué es ese nuevo camino en el que descubren? Bueno, dice, en esta línea explicó que la Iglesia transmite la tradición y es la Iglesia la que hace la tradición. No es la gente de los grupos de presión la que hace la tradición, sino la Iglesia en fidelidad a esto. Esta afirmación de que la Iglesia hace la tradición parece difícil de concordar con la fe católica en que la tradición viene del mismo Cristo a través de los apóstoles, como señala el catecismo, y por lo tanto debe ser conservada y expresada por la Iglesia, no creada por ella. Pues ahí lo tenéis. Fijaos, este cardenal realmente está haciendo fiel a lo que significa el espíritu, no el espíritu, el Concilio Vaticano II. Y dice, un nuevo camino de descubrimiento. ¿Descubrimiento de qué? ¿Nuevo camino de qué? ¿Qué necesidad hay de un nuevo camino? Si tenemos el camino siempre. Es Jesucristo, ¿no? El camino estrecho, la puerta estrecha. Pues donde hay un camino, una senda angosta y una puerta estrecha, ellos están tendiendo puentes. Están haciendo un camino multipuenteado, ancho y fácil, abierto, ¿no? Fijaos esto, qué importancia tiene, ¿no? Está tratando a los tradicionalistas histéricos de protestantes, pero al final el término tradicionalista creo que es algo erróneo, es ver el problema desde la perspectiva modernista, que la modernidad instalada en la Iglesia se refiere igual que la política, pues todo es liberalismo, todo es modernidad, solo que algunos son progresistas y otros conservadores, es decir, unos van más rápido en los cambios, otros van más lentos en los cambios. Por eso, cuando desde la perspectiva liberal, desde la perspectiva modernista se mira al católico, se le llama tradicionalista, pero no es el término correcto. ¿Por qué? Porque el tradicionalista, el istmo, viene de practicar la tradición y al final el que practica la tradición, ese es el católico. O sea, no son tradicionalistas, son católicos. Por lo tanto, este cardenal modernista está diciendo a los católicos, los llama histéricos, protestantes y tradicionalistas. Luego dice la gran afirmación, que por eso quería hacer este vídeo, ¿no? Que creo que es muy importante para catequizar a muchos de estos oyentes que están en este canal y a mí también. No crean que yo leo de los que saben más que yo, ¿no? Y esto es lo que hace la Iglesia. La Iglesia lo que hace es recibe la tradición. La tradición es la revelación, la recibe, nunca la crea. Por eso, desde el Concilio Vaticano II, estamos viendo cómo está cambiando todo en esta gran señal que tiene que cumplir, que es la gran apostasía, ¿no? Cambiaron la doctrina o pretendieron cambiarla porque la doctrina nunca se puede cambiar en el Concilio Vaticano II. Y a partir de ahí hemos visto cómo los vientos han soplado a veces más progresistas con Pablo VI y Francisco y a veces más conservadores con Benedicto XVI y Juan Pablo II. Quizás el más conservador de todos, y pienso que en su interior parte de él se estaba dando cuenta del problema, es Benedicto XVI con esa hermenéutica de la continuidad, un intento fatuo de contener dentro de una botella pues todo ese veneno que se estaba esparciendo, ¿no? No se puede interpretar el Concilio Vaticano II en una hermenéutica de la continuidad porque no hay continuidad. La única manera de hacerlo sería ignorando el concilio o los puntos rupturistas del concilio, ya está. Este tema es muy importante conocerlo porque algunos malinterpretan el dogma de la infalibilidad papal y creen que el Papa es alguien que está preservado del error por el Espíritu Santo directamente, lo cual pondría a cada sucesor de San Pedro al nivel de la Virgen María, en el sentido de que estarían preservados del error por el Espíritu Santo.
Eso, si lo contrastamos con la historia, me pregunto si, por ejemplo, en los años de los papas Borgia y algunos que son moralmente reprochables, pues qué clase de guía tiene el Espíritu Santo en convertir, si está haciendo esa acción eficaz, como no puede ser de otra manera en el Espíritu Santo, que es de preservar del error a cierta persona, cómo puede permitir al mismo tiempo que moralmente sean reprochables, incluso en algún momento puedan sostener algún error puntual, ¿no? Creo que esa no es la firma del Espíritu Santo, no es el estilo del Espíritu Santo. Algunos, como digo, pues están tergiversando el dogma de la infalibilidad papal, creyendo que se interpreta así. Y no es así como se interpreta, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente todos los papas deberían ser, por supuesto, canonizados desde el momento que son elegidos papas, porque si están preservados así del error, pues ya estarían pues, en santidad, ¿no? Aquí en vida. Y no es eso, no es eso lo que enseña la Iglesia. La tradición es la revelación, es Jesucristo. Jesucristo la transmite a los apóstoles con el Espíritu Santo y a la muerte del último apóstol concluye la revelación. No hay nada nuevo más que aplicar, no hay nada nuevo más que enseñar, sino que se redunda en lo que ya se sabe. Entonces, la Iglesia nunca puede hacer la tradición, en el sentido de que puede inventarla. Puede inventar, por ejemplo, hemos visto en el Concilio Vaticano II, la Iglesia antes prohibía la libertad religiosa, en el Concilio Vaticano II se rompe la doctrina, se rompe la tradición y se acepta y promueve la libertad religiosa. Por ejemplo, la Iglesia nunca condenaba de raíz la pena de muerte, siendo que a veces era la única vía necesaria para establecer la justicia, esa la doctrina continua de 2000 años, y en el 2018 vemos cómo eso se contradijo y se cambió. La Iglesia no permite la comunión a los adúlteros, vemos que eso como el 2016 cambió. Y así con todo, ¿no? Con tantas cosas que están pasando. Obviamente no se puede cambiar la doctrina. No significa que la doctrina que se dijo, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo abole el divorcio, no significa que el divorcio pues vuelva a estar permitido. Aunque si eso se proclamara, que más o menos con Amoris Laetitia parece que se proclamó, la doctrina sigue estando ahí, aunque enterrada, ¿no? Esa madeja. Por eso es muy importante que la gente conozca la doctrina y hasta dónde llegan los límites de los jerarcas. No son unos límites que los ponen al nivel de Dios, que puedas crear doctrina, porque entre otras cosas Dios no se contradice a sí mismo nunca, ¿vale? Entonces, el tema es el siguiente. En el momento que se introduce una novedad, ahí es donde todo, pues, digamos, se va al garete y donde, por supuesto, no debemos obediencia. Reconocer y resistir. Podemos reconocer a alguien, que es el Santo Pontífice, pero a la vez resistirlo. Algunos me preguntan, ¿cómo entonces reconoces a Francisco y tienes que resistirlo? Pues porque es así, porque la doctrina de la Iglesia no dice que el Santo Padre sea Dios, ¿vale? Solo a Dios adorarás, no te va a poner nunca la situación de tener que acatar la voluntad de alguien que no sea Dios, al mismo modo que acatarías la voluntad de Dios. Eso es imposible, ¿no? Y sobre todo en estas cosas que vemos todavía más claras, como la doctrina de antes decía sí, ahora dice no, y donde antes decía no, ahora nos dicen que dice que sí. Mentira, ¿no? Ellos pretenden ensartarnos una nueva doctrina, rodear la santa doctrina de una especie de maraña de falsa doctrina, pretender que se ha cambiado, nunca se cambiará, y hacernos comportarnos en nuestro mundo como eso, ¿no? Como por ejemplo el Concilio Vaticano II y todos los papas desde entonces, que nos obligan a todos los católicos a seguir la senda del ecumenismo propuesta en el concilio, o sea que no tienen autoridad para hacer. ¿Por qué? Porque no podemos decir, por ejemplo, que los musulmanes adoran al mismo Dios que los católicos, ¿no? Bueno, pues he puesto esta noticia porque creo que está dejando muy claro cómo ellos están jugando para que creerse pues con una autoridad que no les pertenece, y es exactamente lo que han estado haciendo. Y significa pues que han perdido el arraigo con la fe, en este punto por lo menos, ¿no? No sé si en todos, pero en este sí, y las pruebas están ahí, ¿no? ¿Eso significa, por ejemplo, que estos jerarcas nos den sacramentos inválidos? No, los sacramentos siguen siendo, sean listos, sean inteligentes, ¿vale? Apártense de estos errores, denuncien estos errores para que los otros hermanos no se metan en estos errores. Y yo lo digo, últimamente he estado echando pues un poco la bronca a ustedes, disculpen que lo diga así, para que salgan también a luchar. Tienen la responsabilidad de ver. Ni siquiera muchos de ustedes dicen que no van a salir, que tal. Bueno, pues aunque sea, compartan estos vídeos, ya que alguien está dando la cara, compártanlo, porque muchos no hacen ni eso, ¿no? En fin,
¿Por qué digo esto? ¿Por qué soy tan duro? Porque estamos en la guerra. Y la guerra es la guerra. Y no es lugar para blandos. ¿Vale? En fin, pues esto quería dejar claro, esto quería decir. Y en fin, no sé, aquí nos dice, ¿no? Este cardenal dice, ¿cómo se aplica esto de aquellos que quizás se han sentido heridos por las restricciones? Dice, bueno, no hay demasiada restricción, dice el cardenal. La misa tridentina en latín o la misa del misal del 62 todavía está disponible, pero ya sabe, uno menciona esta cuestión y todos empiezan a gritar. Eso debería decirnos algo de inmediato. ¿Qué es esto? Que casi se están volviendo histéricos, porque la Iglesia, con su legislación al más alto nivel, que es un concilio ecuménico, ha decretado que la liturgia debe ser reformada para el día de hoy, para que realmente funcione como un vehículo de evangelización, así como también siendo sobre todo el centro de nuestro culto a Dios como comunidad en la caridad. Fijaos esto, o sea, está diciendo que la misa no era eficaz, y el vídeo anterior que he hecho tenemos ahora dos famosos de Hollywood que de repente salen defendiendo la misa tradicional. Donde están habiendo más vocaciones es en la misa tradicional. No tienen ni idea porque ya no confían y creen que algo debe ser cambiado, en tanto adaptarse a los tiempos, porque antes no funcionaba, a pesar de que el Espíritu Santo ha permitido que eso está así y tiene guía infalible para ello. O sea, es una concepción, esa concepción no es católica, no es católica. Cambiar la misa para que sea eficaz, porque los tiempos han cambiado. Bueno, y durante 2000 años no han cambiado los tiempos, que de repente esto hay que hacerlo así. Venga, hombre, esto no tiene ningún sustento, no se coge por ningún lado. Mientras tanto, las vocaciones tradicionales, las asistencias a la misa tradicional, la promoción de la misa tradicional sigue creciendo, man que les pese, y algún día van a tener que doblar la rodilla. Muy intenso.